Buenas noches, mi casa es su casa y desde aquí, como siempre lo recibo, seguiremos transmitiendo conclusiones desde mi casa. Espero que usted esté en la suya también y ahí se quede. Por lo pronto lo haremos el tiempo que sea necesario y vamos a iniciar precisamente esto que es un viernes muy especial para muchos, para otros un viernes más, pero pues lo que sí le quiero decir y que viene muy al caso, se lo decía siempre y hoy creo que tenemos que reflexionarlo. Es viernes de algunos de nosotros. Algunos sobrevivimos la semana. Hay que tomarlo muy en serio. Desde aquí entonces quiero presentarle imágenes en vivo y por supuesto información. Esto es Brickell, la zona centro de Miami, justo a un lado del Brickell City Center. Ahí puede ver usted las calles prácticamente vacías. Los contagios de coronavirus confirmados en la Florida se elevaron el viernes a 17,968. Esto representa un aumento de más de 1,000, para que tenga usted una idea, del día de ayer a hoy. Más de 1,000 en un solo día. La cifra oficial de muertes por coronavirus subió a 419, esto según las cifras oficiales. Miami-Dade es el condado con el mayor número de casos en el estado. Hay 6,300 casos confirmados de la enfermedad. Esto según las cifras oficiales, le repito. Los casos del condado de Miami-Dade representan el 36% de los del estado de la Florida. Así que las cosas aquí tampoco van nada bien. Bienvenido entonces, soy Fernando del Rincón, como le decía, hoy Viernes Santo. Hoy Viernes Santo no hubo procesiones ni misas multitudinarias porque el coronavirus obligó a cambiar las tradiciones religiosas de millones de creyentes confinados en esta fecha para frenar el brote del COVID-19. Las iglesias conmemoraron la muerte de Jesús sin fieles. En el Vaticano, el Papa Francisco celebró los ritos del Viernes Santo, la Pasión del Señor y el Vía Crucis en una basílica y plaza de San Pedro vacías. Los feligreses han tenido que conformarse con seguir la transmisión de las ceremonias por internet o por televisión. En México el año pasado más de 2 millones de personas participaron en las conmemoraciones de la Semana Santa en la Catedral de Iztapalapa, pero este año la representación de los pasajes bíblicos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo fueron a puerta cerrada y por supuesto con controles sanitarios. Los participantes fueron sometidos a medidas de prevención antes de ingresar al atrio. Justamente en México aún no se sabe cuándo se llegará al pico del brote y una de las principales preocupaciones de las autoridades es la posible falta de respiradores, que en caso de que la crisis se agrave, pues no saben cuántos van a necesitar. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en una llamada de teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que le venda equipo médico. Escuche. Aproveché la conversación con el presidente Trump, llevamos buenas relaciones, para pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10,000 ventiladores y 10,000 monitores. En esa misma llamada, México acordó reducir su producción de petróleo. Vamos a hablar de este tema, porque es tan importante, más adelante, como siempre, con nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, que estará conmigo esta noche, como todas las noches. Ahora, por su parte, el presidente Donald Trump quedó en dar respuesta al pedido de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, este mismo viernes. Por supuesto, imagínese usted el tema de los respiradores en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, es complejo y en el resto del país también. ¿Cómo entonces poderle vender a México si no alcanzan aquí en los Estados Unidos? Veremos qué es lo que deciden, ¿no? Las nuevas proyecciones del gobierno federal de Estados Unidos indican que los contagios y muertes por coronavirus podrían aumentar dramáticamente si el distanciamiento social y las medidas de mitigación se levantan después de 30 días. Esto lo reportó el viernes el diario The New York Times. El rotativo cita informes del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Estados Unidos acumula en este momento más de 499,000 contagios. 499,000 contagios y al menos 18,600 muertes. Solo el estado de Nueva York tiene más casos de coronavirus que cualquier país del mundo.
de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. Para que se haga una idea, Nueva York reporta más de 162,000 casos de coronavirus y tiene unos 8 millones de habitantes. Mientras que España, el segundo país del mundo con más casos después de Estados Unidos, reporta unos 157,000. Sí, pero tiene una población de más de 50 millones de habitantes. Solo el estado de Nueva York tiene más casos de coronavirus que cualquier país del mundo, ya le decía yo. Imagínese usted, 162,000 casos de coronavirus con una población de 8 millones de habitantes. Eso es impresionante. En la Gran Manzana, por supuesto, esta situación ha llevado a que las morgues no se den abasto. Las víctimas mortales que no son reclamadas por familiares se están enterrando en una fosa común en Hart Island, que ha servido de cementerio público durante décadas. Según aclaró el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, allí se entierran todos los cadáveres que no son reclamados. No solo víctimas del COVID-19, que quede claro. Ahora, si hablamos del mundo, el coronavirus ha contagiado a más de 1,600,000 personas, mientras que los fallecidos son más de 102,000. En lo que respecta a América Latina y el Caribe, el virus continúa abriéndose paso. Vamos, como todas las noches, a repasar las últimas cifras que tenemos por orden alfabético. Iniciamos con Argentina, entonces, 1,975 positivos y 82 muertos. Bahamas, 42 contagios y 8 fallecidos. Belice, 10 casos y 2 muertes. Bolivia, 275 casos confirmados y 20 muertos. En Brasil hay más de 19,630 infectados y al menos 1,057 fallecidos. De ahí nos vamos a Chile, que tiene más de 6,500 casos y 65 muertos. Colombia, más de 2,470 contagios y 80 fallecidos. Costa Rica, 558 casos y 3 muertos. En Cuba se reconocen al menos 564 casos positivos y 15 muertos. Y en Ecuador, más de 7,160 casos y 297 muertos. Vamos ahora a El Salvador, al menos 117 casos y 6 muertos. En Guatemala, más de 120 casos y al menos 3 muertos. En Haití, 31 casos y 2 fallecimientos. Honduras, más de 380 casos, de acuerdo con la última actualización, y 23 muertos. Y en Jamaica, 63 personas infectadas y 4 fallecidas. México, ya le decía, 3,844 casos confirmados y 233 muertes, y aún la polémica de esta neumonía atípica. Muchos dicen, no, es coronavirus, pero están tipificándolo así, entonces los números no son iguales. Y de hecho, hay un debate, usted lo escuchaba en las proyecciones con el subsecretario de Salud y el propio secretario de la cartera en México, que no se ponen de acuerdo con las cifras. Uno dice multiplicarlo por 8 y el otro no. Algo está pasando en México, no está clara la información, pero oficialmente lo que reconoce el gobierno de AMLO son 3,844 casos confirmados y 233 muertes. Nicaragua, 8 contagios y 1 muerto. En Panamá se confirman 2,974 casos, así como 74 fallecidos. En Paraguay hay 133 personas con el virus y 6 defunciones. Y Perú reporta 5,897 casos y 169 muertos. En la Isla del Encanto, en Puerto Rico, hay 725 contagios y 39 muertos. En República Dominicana, 2,620 casos y 126 muertos. En Uruguay, 494 casos y al menos 8 muertes. Venezuela, el régimen de Maduro reconoce al menos 175 casos y 9 muertos. Estas son las cifras de este cierre de semana, de este viernes. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, hablemos de Guayaquil. Es el epicentro del impacto del coronavirus en Ecuador. Voy a hablar con Cintia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, al regresar. Y esta noche también, aquí en Conclusiones, Nicaragua ha sido duramente criticada. No Nicaragua, vamos a decirlo como es. Daniel Ortega y Murillo, el régimen Ortega-Murillo han sido duramente criticados por su manejo de las medidas de prevención del COVID-19. Vamos a hablar con Irlanda Jerez, dirigente nacional y expresa política nicaragüense. Ella está en vivo aquí en Miami. Con ella hablaremos también.
Les pido que para este segmento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID-19 EC de Ecuador. Conclu COVID-19 personas fallecidas. El epicentro de la epidemia, como usted lo sabe, es la zona del Guayas. Allí se registran más de 5,000 casos. La situación ha dado pie a otros escenarios desesperantes y aterradores. En esa zona, decenas de familias reportan que en medio de la crisis y el colapso del sistema sanitario no pueden encontrar a sus fallecidos. Simplemente no los pueden encontrar. El presidente Lenín Moreno ha pedido una investigación. Le quiero advertir que el siguiente reportaje contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras para algunas personas, y para eso vamos con nuestra Key Guerrero y su reporte K. Key, ¿cómo estás? Te saludo allá en casa, bienvenida también aquí a mi casa. Increíblemente, vamos a decir las cosas como son, se ha venido poniendo la atención que antes no se le estaba poniendo al tema de Guayaquil y de Guayas, para ser más específicos. Finalmente, hay una actuación, vamos a decirlo así, más intensa por parte de las autoridades, con más enfoque, desde el primer momento que reportamos nosotros. Hay una especie de avance. Pero pareciera que no acaba de lograrse la coordinación necesaria, y ahora hay cosas tan graves como que la gente no encuentra a sus muertos. Key, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Así es, el gobierno nacional, el gobierno de Ecuador está reconociendo la emergencia en Guayaquil, la emergencia en toda la zona de Guayas, pero eso no significa que la pesadilla ha acabado. Está muy lejos de terminar, Fernando, porque como tú decías, el reclamo se ha transformado. Ya no estamos hablando simplemente de personas contagiadas o personas que están falleciendo, sino del grito desesperado de muchas familias para poder encontrar a sus seres queridos después de haber muerto, Fernando. Esto que te presento es un resumen de los hechos. En Guayaquil, el epicentro de la pandemia en Ecuador, se vive un doble dolor. Además de enfrentar la muerte de decenas de personas, sus residentes también enfrentan la pesadilla de no poder encontrar los cuerpos de sus seres queridos o al menos un lugar digno para enterrarlos. Tal es el caso de Lenín Maldonado. Él narra a CNN que a 9 días de la muerte de su padre aún no han localizado sus restos. Él vive en Costa Rica y desde allí se ha tenido que hacer cargo de la situación. Sus familiares en Guayaquil, madre, hermana y tía, no pueden acercarse al hospital o a la morgue. Están convalecientes tras presentar síntomas de coronavirus. Al día de hoy van 9 días que el cuerpo de mi padre no aparece. En este tiempo yo me he comunicado con el hospital, con diversas dependencias del hospital, con gente, autoridades buscando una ayuda. Lo único que he tenido son 3 versiones distintas por parte del propio hospital. Yo he recibido varias fotos de 2 personas fallecidas, en las cuales el hospital se afirmaba que era mi padre. Y nosotros como familia, por rasgos claros de identificación, afirmamos que no son. Estas denuncias se repiten de familia en familia, madres que no consiguen a sus hijos, hijos que no consiguen a sus padres. CNN contactó a Jorge Guatet, quien lidera la fuerza de tarea para el levantamiento de cuerpos en Guayaquil. Su asesora nos dijo que quienes estén en una situación como esta deben esperar a que el nombre de su familiar aparezca en una página web, donde se informa el lugar exacto y el número de espacio del camposanto en el cual será enterrado. Lenín Maldonado visitó este portal y no encontró nada. Tampoco consiguió información mediante los teléfonos asignados. En un mensaje en Twitter, el presidente Lenín Moreno dijo que se presentará una denuncia ante la Fiscalía de Ecuador para que se investigue el mal manejo de fallecidos en las morgues de los hospitales. No permitiremos que nadie sea sepultado sin su identificación, dijo el presidente. Agregó que son hermanos que merecen un adiós con dignidad. Un adiós que se hace imposible sin un cuerpo presente. Es que no todas las personas... La denuncia de Moreno se une a una declaración del ministro de Salud de Ecuador, quien informó el martes la destitución de un funcionario de la entidad porque habría solicitado dinero a familiares de los fallecidos en Guayaquil para entregarle los cuerpos de sus seres queridos.
Una oportunidad aberrante, hecha posible, dicen algunos analistas, por el colapso del sistema sanitario y la cantidad de fallecidos. En otros casos, donde los cuerpos han sido hallados, la necesidad es distinta. Debido a la demanda, los precios de los ataúdes y de las cremaciones han aumentado. Las autoridades han apoyado a los afectados mediante la distribución de cajas de cartón. También se han establecido espacios públicos para los entierros, un alivio para muchos. No tenía ningún costo y sinceramente es un alivio, porque por lo menos ya no voy a tener que gastar ese dinero que en esta emergencia quizá lo necesite. Mi papá igual está enfermo en casa. Estos entierros han reunido a fiscales y amigos en los espacios públicos. Desde allí despiden a los que ya se fueron, pero también asumen un riesgo. Y es que las autoridades dicen que aún siguiendo los protocolos adecuados, los cadáveres pueden ser fuentes de contagio. Y es que el mal manejo de los cuerpos por parte de residentes y locales es motivo de preocupación. La policía de Ecuador confirmó a CNN la autenticidad de este video en pantalla. Según la policía, fue grabado en Guayaquil este jueves. Allí se ve a un grupo de personas trasladando un cuerpo a un cementerio local. El cadáver no estaba cubierto y lo habrían hecho pasar por una persona dormida. Despiértelo, por favor, despiértelo. Tengo la bondad de levantarla si está dormido. Despiértelo, por favor, al señor. No, despiértelo, señor, despiértelo. Despierte el señor porque así no va a avanzar, despiértelo. Ya, bájese todos el carro, bájense del carro. Bájese y póngase allá. Según la policía de Ecuador, la persona habría muerto por otras causas no relacionadas al coronavirus. Fernando, esa es la situación que estamos viendo en Guayaquil. Sabemos que el sistema ha colapsado, sabemos que son muchos los fallecidos, sabemos que el gobierno ha tenido que asumir responsabilidades y también admitir errores, pero dentro de todo esto también se le pide a la población que colabore, que ayude, que no expongan a otras personas, por lo menos en traslados como estos que vimos en pantalla de un fallecido, o de que vayan a un centro médico tratando de conseguir el cuerpo de un ser querido y puedan también arriesgar a terceros. Esta es la situación, Fernando, es muy compleja, hay desesperación, hay mucho dolor, pero en estos momentos todos tienen que colaborar. Así es que y es un trabajo de todos, es un trabajo de autoridades y de sociedad civil, de iniciativa privada, de entes gubernamentales, es de todos, todos están exactamente en el mismo barco, todos estamos en el mismo barco en todo el mundo. El que no lo tenga claro a estas alturas, de plano ya ni decir nada, ¿no? Ojalá se entienda, ojalá se entienda. Así es, Fernando. Ok, muchas gracias. Que Gracias, tengas Fernando. el mejor fin de semana que se pueda. Gracias, Fernando. Para ti también. Buenas noches. Gracias, Kay. Buenas noches. La encuentra en Twitter como @kguerrerocnn, @kguerrerocnn. Vamos con mi invitada de esta noche. Es una protagonista, por supuesto. Le doy la bienvenida a Cintia Viteri. Es la alcaldesa de Guayaquil en vivo desde esa ciudad allá en Ecuador. Alcaldesa, buenas noches. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, Fernando. Gracias a ti y a quienes nos están escuchando. La primera pregunta que le hago, ¿se les falló a los guayaquileños y quién les falló? Guayaquil ha sido el epicentro, como usted bien lo dijo, de una pandemia que está asolando el mundo. Pero en Ecuador, Guayaquil ha sido el epicentro y los ecos han llegado a otras provincias del país. Sin embargo, aquí, en esta ciudad, tenemos casi el 70% de los casos, incluyendo a la provincia, e igual porcentaje de las personas fallecidas. Al momento no son cerca de 300 muertos, son 600 los reconocidos oficialmente por el gobierno central relacionados con el coronavirus. Y le explico por qué. Porque no se alcanzan a hacer las pruebas antes, mueren sin las pruebas y no hay espacio para poder hacer las autopsias y los reconocimientos posteriores. Entonces, sencillamente les ponen en su partida de defunción que murieron por alguna enfermedad respiratoria. ¿Qué le digo en esto, Fernando? Usted busca culpables. Yo le podría decir todos, desde las autoridades nacionales hasta las autoridades locales y provinciales. ¿Por qué? Porque esta es una guerra que está llevando a cabo en el mundo entero con un enemigo silencioso. Aquí no oímos disparos, pero vemos caer a nuestros muertos en silencio todos los días.
y oímos a la vecina gritar por su familiar muerto y trato de llevar a la mujer embarazada que no tiene hospital para poder dar a luz y murieron 100 más personas porque no pudieron hacerse la diálisis porque el sistema está colapsado. Fernando, que esa es una realidad indiscutible, que Guayaquil está en la boca del mundo, no solamente que la recuerden ahora, sino que también escuchen su nombre y sus gritos de dolor aquí en esta ciudad. Sin duda, entiendo lo que me está diciendo. Creo que es responsabilidad de todos, por supuesto, pero usted puntualizaba en algún momento que el gobierno de Lenín Moreno debería dejar de hacer política, aceptar que es un solo país, y que si no, de plano usted se lo saltaba. En otras declaraciones también ha señalado que básicamente fue el gobierno central el que los abandonó y los dejó solos. Lo dijo de otra forma, pero parafraseándola, así lo dijo. ¿Sigue pensando igual o asume responsabilidad también usted y las autoridades que han fallado desde su perspectiva? Cuando le digo que todos somos los responsables, se lo digo para preguntarle a la vez otra cosa. ¿Eso revive a alguna de las personas que murieron? No, no revive a ninguna, lamentablemente. Y lo peor, Fernando, es que van a seguir muriendo mañana y pasado y pasado y pasado. Ya cuando empieza una situación como la que está viviendo mi ciudad en este momento, es muy difícil contenerla. Es como que le sacaran el seguro, una granada, y luego quisiéramos recoger los pedazos. Ya sacaron el seguro, explotó. Las medidas se tomaron tarde y quiero dejarle claro las funciones dentro de las leyes en el país, en nuestro país, Ecuador. Yo tengo funciones. Mis responsabilidades son que la ciudad esté limpia, sigue limpia, que haya agua potable y alcantarillado. No solamente hay, sino que ahora estoy dando agua potable gratis en los sectores más pobres. Que haya transporte y transporte seguro. Lo hay con rutas de la salud, porque solamente quien se traslada a sus sitios de salud puede utilizar estas rutas, esos sitios de salud y de alimentación o relacionados con esto. Además de todo esto, Fernando, al decirme salto funciones, es porque eso es mi deber, pues lo que le acabo de decir es mi deber y en el cumplimiento del deber no hay mérito, sencillamente cumplo mi deber. Aquí al saltarme funciones, estoy hablando de haber puesto contenedores en los hospitales públicos para que los muertos no sigan en las casas, en las calles, en las avenidas, afuera de los hospitales tirados. ¿Por qué? Porque aquí no solamente colapsó el sistema sanitario del país, también colapsaron las funerarias y también las morgues, también colapsaron los hospitales y se podía caminar en medio de los muertos, embalados en fundas. Y a veces, como bien lo dijo el reportaje anterior, sin ni siquiera saber quién está dentro de las fundas. Aquí hay muchísimos casos donde hijos buscan a sus madres o a sus padres en medio de muchos otros rostros que ojalá encuentren también sus familiares. Esa es nuestra realidad y nadie la va a negar. ¿Que se empezaron las medidas tarde? Sí. Aquí se abrió un partido de fútbol cuando ya habían varios declarados pacientes de coronavirus, aquí en Guayas, ¿no? En la costa, nuestra gente está de vacaciones y se fueron a Estados Unidos y a Europa, y los que vivían en Europa regresaron acá a ver a sus familias. No hubo el encierro o no hubo el aislamiento necesario. Al principio en los aeropuertos pasaban sencillamente y les preguntaban si tenían algo. Si no tenían algo, pasaban y empezó el contagio, un contagio irreversible, lamentablemente, a estas alturas y masivo. Ahora hay que tomar medidas. Yo he empezado a tomar medidas no solamente dentro de mis funciones, sino también. Medidas, dejé escuchar a la alcaldesa. ¿Me escucha, alcaldesa? No, tengo un problema de comunicación. Bien, me dicen que tenemos un problema de comunicación con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Quiero comentarle, mientras tanto, si logras. El 73,7% de casos de COVID, el 73,7% de Ecuador, están precisamente en Guayas. Y por otro lado, hoy precisamente el presidente Lenín Moreno hablaba de un plan, un gran acuerdo de unidad nacional, así lo calificó, así lo definió, para implementar 6 medidas para enfrentar lo que ahora sí reconocen como una triple emergencia, ¿no? La sanitaria, la económica y la social. Entonces se creará una cuenta
Nacional de Asistencia Humanitaria para asegurar atención a la salud, la provisión de alimentos y la protección del empleo. Hace la aclaración el presidente Lenín Moreno. Esta cuenta no la administrará el gobierno y será liderada por representantes de la sociedad civil. Esto es lo que hasta ahora se hace, yendo hacia adelante, hacia las propuestas. Como decía la alcaldesa Viteri, el desastre ya está, la tragedia ya está, el dolor ya está. ¿Qué hay que hacer para mitigar y retomar el rumbo? Bueno, esa es la propuesta que hace Lenín Moreno, el presidente del Ecuador. Le iba a preguntar a Cynthia Viteri si le parece que ese es el camino, si está de acuerdo, si cree que esto va a empezar a enderezar un poco la grave y extrema situación que hay en Guayaquil, en Guayas, para ser más exacto. Hasta ahora no hemos podido restablecer la comunicación, así que si usted me lo permite, voy a hacer una pausa, regreso y veo si es posible que restablezcamos comunicación con Cynthia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil. Ya regreso. Ya restablecimos el contacto con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Pedimos una disculpa por esa falla. La tecnología, usted sabe, hasta eso falla sí. También. Alcaldesa, le quiero directamente preguntar. Yo he recibido... Estamos de vuelta, ya restablecimos el contacto con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Pedimos una disculpa por esa falla. La tecnología, usted sabe, hasta eso falla sí. También. Alcaldesa, le quiero directamente preguntar. Yo he recibido, no le puedo explicar, la cantidad de pedidos de auxilio y de ayuda a través de redes sociales, a través de mi correo electrónico, una cantidad enorme de videos y de imágenes que es muy difícil poder corroborarlas y por eso no las presento ni las explico, pero me doy cuenta de que hay gente muy desesperada y que no encuentra con quién hablar, no encuentra a quién decirle ayúdame, no encuentro a mi padre o a mi madre o a mi hermano, el cuerpo, no lo encuentro. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿con quién deben ir? ¿Con quién hablar? ¿Qué les dice usted a ellos? Una orientación, alcaldesa, porque son muchas personas las que me han escrito pidiendo esto. ¿Qué les dice a ellos? ¿Qué les dice? ¿Qué hacen? La mayoría de los mensajes que usted recibe son ciertos. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en Guayaquil. Uno que otro son noticias que han salido a nivel del mundo, como que cremaron a una persona en un mueble en la ciudad de Guayaquil. Eso no es cierto. Y lo digo porque el cuerpo de bomberos está bajo mi mando y eso era el mueble quemado vacío. Pero en todo caso, la mayor parte de lo que usted lee y escucha es real. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hicimos un llamado al gobierno para que nos permita levantar cuerpos, porque la potestad de hacerlo es solamente del gobierno a través de la policía con criminalística. No cualquiera puede levantar un cuerpo. No puedo ir yo y sencillamente con mi personal hacerlo. Eso está prohibido por ley. En menos de una semana y media, con la colaboración de la nueva persona que pusieron de parte del gobierno para esta tarea, logramos levantar 500 personas. Yo he perdido 50 en el municipio de Guayaquil. He perdido 50 personas entre los que levantan, nuestros policías metropolitanos que levantan muertos, entre gente que maneja los buses y la metrovía, las personas que recogen basura. Todos van cayendo. Esto es como una especie de pesadilla macabra. Sin embargo, tú decías, ¿qué se puede hacer? Nosotros hemos puesto a disposición de la ciudad 540 camas. Al principio le dijimos al Ministerio del Ramo que estaban las camas de hoteles para los médicos que no quisieran volver a casa para no contagiar a sus familias. Como no nos escucharon, a lo mejor están muy ocupados, no los saltamos y nos fuimos al colegio de médicos. En el primer día se llenó el hotel de 30. Y el lunes tengo 80 habitaciones más ya totalmente copadas en hoteles para enfermeros, enfermeras y médicos. He puesto además, parado una maternidad abandonada 4 años y medio para ser utilizada. De las 70 camas hay 14 utilizadas. ¿Por qué? Porque hicimos un convenio también con la autoridad del ramo. 2 cementerios para 12.000 tumbas, los estoy trabajando ya, y 700.000 kits de alimentos para 100.000 familias, 7 días, para poder cercar la ciudad. Alcaldesa, me parece maravilloso. Qué bueno que está haciendo usted todo eso. Pero no me respondió. No me respondió y voy a ser muy insistente por esos cientos de personas que me piden. ¿Qué hacen los familiares? ¿Qué hacen
¿Le hablan a usted? ¿Le hablan a quién? ¿Qué hacen? Esa es la respuesta más preciada en este momento para un servidor y para muchos guayaquileños. Los responsables del levantamiento de cuerpos y de encontrar dónde están sus cuerpos, y por la misma voz del presidente, es el gobierno central. Nosotros no tenemos la autorización. Me ha quedado claro, me ha quedado claro que es el gobierno central, a ellos también. Pero la pregunta es la misma. ¿Qué Fernando, hacen? abrimos una línea. ¿Por qué crees que se pudieron recoger los 500 cuerpos estando en casa, en domicilios, en las calles? Porque pudimos trabajar con un joven que puso el gobierno, que es totalmente apolítico. Ojalá que la política en este momento, que apestara para la mayoría de los ecuatorianos, pero no es así. Hay algunas personas que husmean entre los muertos en este país para ver qué rédito político pueden sacar en medio de esta tragedia nacional. Nosotros hemos puesto no solamente líneas para que se puedan comunicar y hecho grupos de auxilio. Tenemos 1.600 cámaras en la ciudad donde controlamos lo que está sucediendo. Todas esas tomas que usted tiene son de nuestras cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana. Nos pegamos con el 911 y de esa manera también he puesto megafonía en la ciudad para que el ejército pueda hablar a las personas que ven en pantalla y puedan decirle: señor, a su casa, es toque de queda. He puesto 100 vehículos a disposición del gobierno junto con el combustible y el personal. Dígame, Fernando. Y con todo respeto, se lo voy a decir con todo respeto. Dígame usted, quiera decirme con respeto o sin respeto, que yo le contesto. No, con respeto siempre lo hago. Pero me está diciendo todo lo que está haciendo y yo lo entiendo, es muy importante, ¿no? Dar a conocer todo lo que se está haciendo. Pero se lo voy a plantear más burdo todavía. Dios no lo quiera. Cintia Viteri, se le ha muerto un familiar. Ya pasó. Cintia Viteri, bueno, Cintia Viteri, lo siento mucho, mi más sentido pésame. Cintia Viteri no lo encuentra. Ha ido a las morgues, ha ido a los hospitales, Cintia Viteri no lo encuentra. ¿Qué hace Cintia Viteri? Acudir al 911, que es quien podría ayudarlos, puede ayudarlos, debe ayudarlos y tiene la obligación de ayudarlos. Nosotros, ¿cómo los podemos ayudar? Haciendo las denuncias a través de la página de la Corporación de Seguridad Ciudadana todos los días. Pero usted preguntó algo más antes del corte y que se fuera la señal. Preguntó sobre las medidas que había tomado el gobierno central esta noche. Fernando, ¿sabe en qué consisten? Es sencillo. Le quita plata a las empresas que de por sí están prácticamente quebradas para darles a otras empresas, supuestamente. Y le quita plata del bolsillo a un grupo de personas para darle a otro grupo de personas. Es decir, entre nosotros tenemos que salir de la crisis sin contar con el gobierno. Pero lo peor de aquí es que también tenemos que pagar los guayaquileños siendo el epicentro de una crisis como esta. También tenemos que sacar plata del bolsillo para pagar lo que el gobierno no puede pagar. ¿Qué voy a hacer yo? Porque a usted le gustan soluciones, no le gustan quejas, según todas las entrevistas que he visto. Nosotros vamos a destinar el fondo del municipio. Este año no hago obras en Guayaquil. Es el bicentenario, pero no hago obras más que lo fundamental: agua potable, alcantarillado, basura, salud, grupos vulnerables. Y voy a dedicar el fondo de las obras, como en efecto ya he puesto 12 millones en esta pandemia, pero voy a dedicar el fondo de las obras físicas que se iban a para Guayaquil, para darlos como crédito a las empresas y comerciantes y pequeños comerciantes y emprendedores a bajísimas tasas de interés a largo plazo, pero para 3 razones. 1, para que levanten su negocio. 2, para que le paguen a sus empleados. Y 3, para que les paguen el seguro social a sus empleados. Aquí Guayaquil ha pasado guerras, ha pasado incendios y ha pasado piratería. Un plan de apoyo económico, por supuesto, necesario, y una contingencia, no solamente en el ámbito de la salud. Es obvio. El gobierno es quitarnos, no darnos. Esa es la diferencia. El plan económico presentado por el gobierno nos quita. Resumo entonces que no está de acuerdo con lo presentado por el presidente Lenín Moreno en el día de hoy. Lo resumo así. Le quita plata a la gente que le está haciendo un favor. Me tengo que ir, alcaldesa. Voy a regresar todavía con un tema económico muy importante que tiene que ver con el petróleo a nivel mundial, que por supuesto tiene que ver con la economía, que por supuesto tiene que ver con el COVID-19. Pero en la semana que entra, si usted tiene el tiempo, me gustaría continuar esta charla porque hay muchas cosas más que usted me diga y que yo le pregunte si le parece.
si le puedo terminar con una frase, si me permite, con algo, un mensaje muy corto. Dígame. Fernando, hemos sido tomados a nivel mundial como un mal ejemplo para los demás países, sobre todo para los países latinoamericanos. Nosotros no somos los villanos, nosotros somos las víctimas. Pero hemos salido, como le dije hace un momento, de pandemias, incendios y piraterías. Nosotros también vamos a salir de esta. Nosotros no nos rendimos. A lo mejor no nos conocen, pero así es Guayaquil y así ha sido siempre. Nadie lo duda de los ecuatorianos y nadie duda que vayan a salir adelante. Lo que se dudó y se sigue dudando es la capacidad del gobierno nacional, del gobierno del presidente Lenín Moreno, para resolver esta tragedia. Han tenido que pedir disculpas, lo hizo el propio vicepresidente, y ha tenido que aceptar la ministra Romo que no se mostraba la realidad en su totalidad. De los ecuatorianos no se duda. De la fuerza que tienen tampoco. De que van a salir adelante, van a salir. Con o sin planes gubernamentales. Es el ecuatoriano per se. El ecuatoriano por el ecuatoriano. Y eso que le quede claro a todo el mundo. Yo los conozco y mucho y muy bien. Gracias a usted. Gracias a usted, alcaldesa. La estoy viendo la semana que entra. La semana que entra tratamos de cuadrar la agenda. Con gusto. Gracias. Hago una pausa. Regreso entonces rapidísimo con Gabriela Frías. The United States will help Mexico along, and they'll reimburse us sometime at a later date when they're prepared to do so. ¿Qué pasa? Todos los países petroleros se sentaron y dijeron, señores, hay que recortar la oferta de crudo. A México le propusieron, tú recorta 400,000 barriles. México dijo, no, yo solamente puedo 100,000 barriles. Le dijeron, ok, corta 350,000. La secretaria Nale de Energía dijo, no, solo puedo 100,000. Ok, se levantó la secretaria Nale el jueves, por cierto, de lo que es esa reunión que fue teleconferencia, no regresó y después llegó la llamada de Trump al presidente López Obrador, de la que habló el presidente de México esta mañana y dijo esto. Se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100,000 barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar 250,000, dice el presidente Trump, que por México, para compensar. Pues sí, ¿verdad? Suena muy lindo que se comprometa Trump, solo que Trump no tiene un Pemex, no tiene un Rosneft, no tiene un Petroecuador. Pero Trump tiene una cantidad de compañías que operan como sector privado. ¿Cómo le va a ayudar a México con eso? Y la otra cosa que es muy importante, de Trump no depende que esto se active, depende que Arabia Saudita, que es uno de esos productores que son importantes, finalmente diga, sí, como no, con mucho gusto yo permito que Estados Unidos haga, quién sabe cómo, ese recorte en nombre de México. Trump repitió, Fernando, varias veces, cada vez que mencionó este apoyo, que México le va a reembolsar de una u otra forma, después le tocará a México hacer algo. ¿Qué? No dijo el presidente Trump. Empieza a hacer tu lista de qué posibilidades son para regresar favor con favor. Ahora, Fernando, el comunicado de estos países productores puso en el punto 3 que México, que no se podía activar este acuerdo si México no está dentro. Hasta el día de hoy no se ha dicho si México está dentro. El acuerdo entonces no está claro si se activa sin México, porque así lo piden en este acuerdo. Y lo más importante, ¿por qué México? Vamos, Estados Unidos produce más de 10 millones de barriles diarios, Rusia igual, Arabia Saudita, ellos son los protagonistas. ¿Por qué México? Y esa es la otra gran pregunta. Si México no figura, y nos olvidaremos de México en ese sentido global, ¿acaso le regaló el presidente Trump a López Obrador en este momento que los precios están en el piso, pues este favor que no le sirve a México porque están en el piso y al mismo tiempo tienes refinerías que no están funcionando? Evidentemente, para cerrar, Fernando, hay que decir que este es un acuerdo que le hace mucha falta a un país como Ecuador, a que le ha llovido sobre mojado esta semana también en el tema energético porque se le han roto 2 oleoductos. Pero a mí no me digan que este favor no va a llegar gratis, ya lo dijo el presidente Trump, y primero que digan los grandes, ¿por qué importa tanto México para empezar?
Ahí están buenísimas esas preguntas. ¿Por qué importa tanto? ¿Y a cambio de qué? Lo vamos a saber y si no, seguramente tú lo averiguas. Ya te conozco. ¿Y sabes qué? No se te olvide, la peor empresa, la más endeudada petrolera del mundo, Petróleos Mexicanos. Es difícil haberle pedido que recortara producción. No olvidar ese detalle. Y esta situación, claro que era complicada, pero me vas a decir que importa tanto para Trump. No, Trump quiere salvar su acuerdo petrolero. Sí, sí, bueno, ahí vamos a ver seguramente más adelantito en el camino la lucecita roja. Mi Gaby, te mando un abrazo. Buen fin de semana, cuídate. Descansa, un abrazo. Igualmente, me voy porque tengo que, no porque quiera, ¿eh? Bye, mi Gaby. Hago una pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón, desde casa le digo, pase el mejor fin de semana. Lo dejo con Miami de noche y las calles solitarias.